El sueño de Natasha. Miércoles por la tarde, apartamento de Natasha. Tony se detuvo frente a un modesto complejo de apartamentos. Miró la dirección de nuevo, sonriendo para sí mismo. Era la primera vez que visitaba la casa de Natasha y, por lo que parecía, vivía en un lugar sorprendentemente discreto. Inteligente. Encajaba perfectamente con su tapadera. Salió de su elegante Audi R8, se ajustó la chaqueta y se dirigió hacia la entrada, con las manos en los bolsillos. El edificio era sencillo, limpio y bien mantenido, pero nada llamativo. Definitivamente, no era lo que cabría esperar de un espía de talla mundial. Pero de eso se trataba, ¿no? Llegó a su puerta y llamó 2 veces al timbre. Un momento después, Natasha abrió, apoyándose despreocupadamente en el marco. Llevaba un suéter holgado sin hombros y unos leggings negros ajustados, seductora sin esfuerzo, pero lo bastante informal como para no parecerlo. Sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Justo a tiempo. Estoy impresionada, dijo. Tony sonrió satisfecho. Puntualidad es mi segundo nombre. Creía que era problemas, se burló ella, haciéndose a un lado para dejarle entrar. Tony miró a su alrededor al entrar. El apartamento era pequeño pero estaba bien decorado, minimalista pero cálido. Había unos cuantos libros apilados en una mesa esquinera, un sencillo sofá gris y una cocina que apenas parecía utilizada. No había fotos personales ni signos de apego. Era un hogar temporal, igual que ella era una empleada temporal en su restaurante. ¿Sabe?, dijo, mirando a su alrededor, esperaba más, estilo. Tal vez un saco de boxeo en la esquina. Algunos cuchillos arrojadizos escondidos entre los muebles. Natasha sonrió con satisfacción. ¿Ya has mirado debajo del sofá? Tony enarcó una ceja. ¿Debería? Ella rió entre dientes y caminó hacia la cocina. ¿Un trago? Depende. ¿Me lo ofreces de verdad o es una pregunta trampa? Tranquilo, jefe, dijo por encima del hombro. Nada de veneno. Solo cerveza. Cogió 2 botellas frías de la nevera y las destapó sin esfuerzo antes de darle una. Tony la cogió y la miró juguetonamente. ¿No hay vino? ¿Ni boca de lujo? Esta noche no. Ella chocó su botella contra la de él. Por una cena tranquila. Tony sonrió satisfecho. Los dos sabemos que no será tranquila. Ambos bebieron un sorbo. Lo que Tony no sabía, o al menos lo que Natasha creía que él no sabía, era que ella había mezclado su cerveza con un cóctel cuidadosamente dosificado. Un suave suero de la verdad y un sutil afrodisíaco. Nada demasiado obvio. Solo lo suficiente para bajarle la guardia, soltarle la lengua y aumentar ciertos impulsos. Ella había jugado este juego antes, pero nunca contra Tony Stark. Él era su objetivo, su misión. Ya le había hecho perder suficiente tiempo. Y ella no iba a dejar escapar esta oportunidad. Tony, por otro lado, ya lo sabía. Sus nanocitos habían detectado la manipulación incluso antes de que tomara un sorbo, pero siguió el juego. Las drogas no le afectarían en absoluto y esperaba que Natasha intentara algo así. Después de todo, toda su dinámica se había construido sobre capas de engaño. Pero esta noche, él planeaba poner fin a su pequeño juego del gato y el ratón. Así que, dijo Natasha, acomodándose en el sofá, curvando las piernas debajo de ella. ¿Has estado ocupado últimamente? Tony bebió otro sorbo, recostándose en su silla. Oh, ya me conoces. Siempre algo que construir, algo que arreglar. Y ese algo no tendría que ver con ciertos experimentos, ¿verdad? Ella pasó un dedo por el borde de su botella, observándolo atentamente. Tony se rió entre dientes. Oh, Nat, si querías saber en qué estaba trabajando, podías simplemente haber preguntado. ¿Y me lo dirías? Depende. ¿Qué hay para mí? Sonrió con satisfacción. Ella sonrió, se acercó más, sus ojos verdes se encontraron con los de él con un reto juguetón. Bueno, eso depende de lo que quieras, ¿no? Tony agitó la botella de cerveza en su mano, su sonrisa se hizo más profunda. Una pregunta peligrosa, Romanov. ¿Y si digo algo para lo que no estás preparada? Natasha se inclinó ligeramente, ladeando la cabeza con su propia sonrisa. Pruébame. Oh, estaba tentado. Pero no iba a dejar que ella controlara el ritmo del juego. Miró su cerveza, fingiendo estar ensimismado. Bueno, dijo, dando otro sorbo lento, supongo que me vendría bien algo de motivación. Algo por lo que valga la pena derramar mis secretos más oscuros. Natasha arqueó una ceja, siguiéndole el juego. ¿Cómo qué? Tony exhaló y dejó la botella sobre la mesa. Luego, se inclinó hacia adelante, cerrando el espacio entre ellos lo suficiente como para hacer que su pulso se acelerara.
Un beso. Tuyo. Aquí y ahora. Y luego puedes hacerme la pregunta que quieras, y te responderé con sinceridad. Sin trucos, sin juegos. Las drogas están funcionando. Natasha ladeó la cabeza, dándole una mirada de divertida incredulidad. ¿En serio? ¿Quieres que te bese? Te ofreciste, respondió él, mirándola expectante. Me ofrecí. Natasha le miró a los ojos, estudiando su rostro con una pequeña sonrisa. Su expresión era juguetona, segura, pero suave. Era una mezcla inusual que le aceleró el pulso. ¿Cómo lo hace? Pensó, incapaz de apartar la mirada. Se mordió el labio y su mirada se posó en la boca de él. Sintió su aliento sobre su piel, sus labios apenas rozándola, provocándola, tentándola. Cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia él. Por un momento, no pasó nada. Tony permaneció inmóvil, con los ojos fijos en ella. Y entonces, ella apretó sus labios contra los de él, primero con suavidad y luego con más fuerza cuando la tensión se rompió. Su beso fue suave pero apasionado, y Tony sintió que su deseo se agitaba en su interior, rogándole que la tomara entre sus brazos y la hiciera suya. Pero se contuvo. En lugar de eso, expulsó sus nanocitos, dejando que se extendieran por los labios de Natasha y penetraran en su cuerpo a través de sus poros. Envió los robots microscópicos a través de su boca, a su torrente sanguíneo, extendiéndose por todo su sistema. Ahora, no había ningún lugar donde pudiera esconderse de él. Tony sabía que ella trataría de usar algún tipo de droga para hacerlo hablar. Era su modus operandi, y se lo esperaba. Pero no había contado con este tipo de reacción. Cuando sus labios se separaron, Natasha no pudo evitar soltar un grito ahogado y sus ojos se abrieron de par en par. Lo miró con una expresión de sorpresa y deseo que aceleró el latido de su corazón. ¿Por qué eres tan bueno besando? No pudo evitar soltarlo. Tony sonrió satisfecho. Bueno. Eres mi primer beso. Natasha rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No, eso no es posible. De ninguna manera soy tu primero. Es verdad, dijo Tony, sonriendo. Eres la primera mujer a la que he besado. Natasha lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es eso posible? Eres multimillonario. Las mujeres deben de tirársete encima todos los días. Tengo cosas más importantes en las que centrarme, contestó él. Además, nunca le vi sentido a todas esas tonterías. Ya sabes, todo eso de la cultura del ligue. Sí, claro. Solo estás encerrado en ese laboratorio tuyo. Estoy segura de que si salieras más a menudo encontrarías un montón de mujeres dispuestas. Replicó Natasha. Tony se encogió de hombros. ¿Es así? ¿La mujer que tengo delante dice que está dispuesta? Natasha sonrió. Eso depende de lo que preguntes. Tony se inclinó hacia adelante, colocando su mano en la mejilla de ella. Trazó un dedo a lo largo de su mandíbula, acercando sus labios a los de ella. Te deseo, Natasha. Se le cortó la respiración cuando sus palabras le provocaron un escalofrío. Puso las manos sobre su pecho, sintiendo los fuertes músculos bajo la camisa. Su mente se aceleró, pero se obligó a calmarse. Contrólate, Romanov, pensó. Esto es lo que quiere. Está intentando desequilibrarte. Es bueno. Incluso con esa dosis, está aguantando bastante bien. Solo si me dices lo que haces. No puedes esperar que una dama salga con un hombre sin saber un poco de él, ronroneó ella, rozando sus labios con los de él. La mano de Tony se deslizó detrás de su cabeza, acercándola. El otro brazo la rodeó por la cintura, estrechando su cuerpo contra el suyo. Podía sentir el calor de su piel a través del jersey mientras sus dedos recorrían su espalda. Dime, Natasha, ¿qué es lo único que quieres? ¿Lo único que deseas tener pero no puedes? ¿Lo único que hace que te duela el corazón cuando piensas en ello? Natasha vaciló, sus ojos buscaban los de él. Sabía que no debía contestar, pero no pudo evitarlo. Ser libre. Hay algo más. Lo veo en tus ojos. Quieres ser libre, pero hay algo más. Algo que quieres incluso más que la libertad. Algo que no te deja dormir por las noches y que hace que te duela el corazón cuando piensas en ello. Dijo Tony mientras seguía acariciándole la cara. La respiración de Natasha se entrecortó en su garganta, sus labios se separaron ligeramente mientras lo miraba a los ojos. No podía apartar la mirada de él, y sabía que tenía razón. Había algo más. Algo que había deseado durante tanto tiempo, pero que nunca pensó que podría tener. Los experimentos, el entrenamiento y la dura disciplina que soportó en la habitación roja pasaron ante sus ojos.
Las constantes drogas y experimentos, el laboratorio frío y estéril, y las dolorosas agujas que le perforaban la piel, haciendo que su cuerpo ardiera de dolor y fiebre. Recordó las noches que pasó acurrucada en el suelo de su celda, tiritando y sola. Recordaba el miedo y la impotencia. Recordaba la oscuridad que se la tragaba y nunca la soltaba. Lo recordaba todo. Lo recordaba todo. Recordaba que nunca podría ser madre después de haber pasado por el programa SSS de la habitación roja. Quiero ser madre, tener una vida llena de libertad, risas y amor. Quiero tocar esas manitas, sentirlas enroscarse en mis dedos, tenerlas cerca de mí, exhaló sin poder contenerse. Su voz era apenas un susurro mientras confesaba su deseo más profundo. ¿Qué ocurre? No puedo mentir. Bueno, cuando Tony introdujo los nanocitos en su cuerpo, se aseguró de enviar el suero de la verdad extraído a su cuerpo. Ahora, todo lo que ella podía hacer era decirle la verdad. ¿Qué te detiene entonces? Le preguntó. Información acalorada. Tony sostuvo la mirada de Natasha mientras le preguntaba. ¿Qué te detiene entonces? Los labios de Natasha se entreabrieron ligeramente, con la respiración entrecortada cuando el suero la obligó a decir la verdad. Quería resistirse, mantener la compostura, conservar los muros cuidadosamente construidos a lo largo de los años. Pero las drogas ya se habían filtrado en su torrente sanguíneo, abriéndose paso a través de sus defensas como un fuego de combustión lenta. Apretó los puños, intentando resistirse, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La habitación roja, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Tony permaneció inmóvil, con una expresión ilegible. Se esperaba algo así, pero quería oírlo todo. Me enviaron a mí, continuó Natasha, con sus ojos verdes parpadeando entre la culpa y el desafío. Me asignaron para acercarme a ti, para espiarte. Querían saber en qué estabas trabajando. Tienen curiosidad por saber por qué te has distanciado de Industrias Stark, por qué te has enterrado en un laboratorio después del MIT en lugar de hacerte cargo del imperio que construyó tu padre. Tony agitó distraídamente su botella de cerveza, dejando que sus palabras calaran hondo. ¿Y qué les dijiste? Les dije que eras impredecible, admitió ella. Que estabas trabajando en cosas a las que ni siquiera yo podía acceder. Que fuera lo que estabas construyendo, estaba encerrado tras capas de seguridad que yo no podía descifrar. Exhaló, frustrada consigo misma. Pero me estaba acercando. ¿Lo estabas? Tony sonrió, ladeando la cabeza. Porque desde donde estoy sentado, parece que caíste en tu propio juego. Natasha no respondió. No podía. La calidez de su contacto, el calor persistente en sus labios, la desconcentraban. Siempre se había enorgullecido de ser la que tenía el control, pero ahora, bajo su mirada cómplice, se sentía expuesta como hacía años que no lo estaba. ¿Y qué quiere exactamente la habitación roja de mi investigación? Insistió Tony. Natasha dudó de nuevo, pero el suero no le permitió contenerse. Creen que estás construyendo algo nuevo. Algo peligroso. Algo incluso más avanzado que las armas de tu padre. Tony tarareó, dando otro sorbo a su cerveza. Interesante teoría. ¿Y tú qué crees? Creo que, ella se encontró con su mirada. Creo que estás ocultando algo. Algo grande. Pero no sé lo que es. Tony sonrió satisfecho. Y aún así, me besaste de todos modos. ¿Estás segura de que todo esto era parte del trabajo? Natasha abrió la boca para responder, pero Tony se inclinó ligeramente, cortándola con su siguiente pregunta. Dime, Natasha, ¿mataste a Madame Hydra? Un parpadeo de sorpresa cruzó su rostro. Una grieta rara y genuina en su máscara habitual. ¿Qué? Víbora, aclaró Tony, observando atentamente su reacción. ¿La mataste? Natasha respiró entrecortadamente y sus pupilas se dilataron ligeramente. Luego, tras una pausa, asintió. Sí. Tony no parecía sorprendido. ¿Y qué hiciste con sus ojos? Natasha frunció las cejas. ¿Sus ojos? Ya me has oído. Ella vaciló de nuevo, pero el suero de la verdad no la dejaba mentir. No me los quedé. La habitación roja se los llevó. Los dedos de Tony tamborilearon ligeramente contra su botella. ¿Por qué? Natasha tragó saliva. Porque descubrieron algo. Algo sobre esos ojos. Tony se inclinó hacia adelante. ¿Qué abren? Ahora respiraba entrecortadamente. El suero de la verdad estaba forzando las palabras de sus labios, incluso cuando sus instintos le gritaban que dejara de hablar. Hay una base submarina de Hydra. La habitación roja la descubrió por accidente, pero no saben lo que hay dentro.
La expresión de Tony se ensombreció ligeramente. Y los ojos de víbora son la clave. Natasha asintió. Sí. Tony se sentó, procesando esto. Hydra, una base submarina, y los ojos de víbora siendo una especie de llave de acceso. Eso no era solo una coincidencia. Algo más grande estaba en juego aquí. Pensó que la IA de Zola debía estar allí, en esa base, o en la fórmula original de la SSS. Y Natasha, lo hubiera pretendido o no, acababa de darle la clave para desentrañarla. La miró, sonriendo satisfecho. Deberías haber usado una dosis más fuerte. Natasha exhaló bruscamente, mirándolo con odio. Cabrón. Empezó a sentir calor y se sonrojó. Bueno, parece que Tony también le metió el afrodisíaco en el cuerpo junto con el suero de la verdad. Su toque hizo que una sacudida recorriera su cuerpo. Tony solo se rió. Oh, Romanov. Ya deberías saber, siempre juego para ganar. Natasha respiraba ahora más rápido, su pecho subía y bajaba mientras el calor recorría su cuerpo como un fuego lento. Apretó los muslos, tratando de ignorar el hormigueo que sentía en la piel bajo el contacto de Tony, la hipersensibilidad repentina de cada nervio de su cuerpo. Esto no debería estar pasando, pensó, apretando los puños. Su cuerpo había sido mejorado, entrenado, experimentado y condicionado para resistir venenos, toxinas y drogas de todo tipo. Sueros de la verdad, sedantes, afrodisíacos, nada de eso debería haberla afectado. Y sin embargo, su mente estaba nublada, sus pensamientos lentos y desenfocados, cada centímetro de ella deseando algo que no debería querer. Debería estar cuestionando esto. Debería luchar contra ello. En lugar de eso, se inclinó hacia él y lo besó. Tony no dudó. La encontró a medio camino, sus labios chocaron contra los de ella, saboreando el calor y la desesperación de su beso. Sus dedos se deslizaron por su pelo, agarrándola lo suficiente como para hacerla estremecerse mientras la acercaba aún más. Natasha se apretó contra él y sus manos recorrieron su pecho, trazando las fuertes líneas musculares bajo la camisa. El fuego que ardía en su interior era cada vez más intenso. Entre beso y beso, apenas consiguió susurrar. Tony, tenemos un problema. Él tarareó contra sus labios. No me digas. No. Escucha. Ella se apartó un poco, con la respiración agitada y los ojos vidriosos por una mezcla de deseo y urgencia. A estas alturas, la habitación roja ya lo ha oído todo. Están en camino. Tony exhaló lentamente y le rozó la mandíbula con el pulgar. Romanov, murmuró, ¿de verdad crees que no lo tenía previsto? Ella parpadeó, con la mente confusa luchando por seguir el ritmo. ¿Qué? Tony sonrió con satisfacción, apretándola un poco más. Ahora mismo, la habitación roja solo ve y oye lo que yo quiero que vean y oigan. Sus ojos se abrieron de par en par, dándose cuenta a través de la niebla de deseo que nublaba sus pensamientos. Tú manipulaste mis comunicaciones. Claro que lo hice, dijo él con suavidad. No pensaste que entraría en tu juego sin jugar el mío, ¿verdad? Natasha exhaló bruscamente, su cuerpo todavía ardiendo, pero su mente empezando a ponerse al día. El bastardo le había dado la vuelta al juego. No estaba segura de si quería matarlo o volver a besarlo. Él se rió al ver su expresión. No pienses demasiado, Nat. Disfruta del momento. Debería estar furiosa. Pero lo único que pudo hacer fue atraerlo de nuevo para darle otro beso. Natasha no dudó. Empujó a Tony hacia el sofá, sentándose a horcajadas sobre él con facilidad, con las piernas a ambos lados de sus caderas. Sus manos agarraron su camisa mientras lo besaba más fuerte esta vez, cruda, desesperada, como si estuviera tratando de consumirlo. Tony respondió de la misma manera, con sus manos recorriendo su cintura, apretándola más contra él. El calor entre ellos era insoportable, como una corriente eléctrica crepitando en el aire. Entre besos, su voz salió en un murmullo burlón. ¿Y si te ayudo? Natasha apenas percibió sus palabras al principio, demasiado perdida en la sensación de sus manos, sus labios, el fuego que ardía bajo su piel. ¿Ayudarme? Suspiró contra su boca, apretando su cuerpo contra él. Tony sonrió satisfecho, inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás mientras la miraba. ¿Y si te doy lo que quieres? Sus manos se deslizaron por su espalda, trazando círculos lentos y perezosos. ¿Y si deshago el daño? ¿Y si arreglo lo que la habitación roja te arrebató? Natasha se quedó paralizada. Su respiración se entrecortó en su garganta, su cuerpo repentinamente inmóvil sobre el de él. Por un momento, se quedó mirándolo, escrutando su rostro. Eso es imposible, dijo, con la voz más baja, pero cargada de fragilidad.
Los dedos de Tony trazaron una lenta línea por su columna vertebral. Imposible para la mayoría de la gente, admitió. Pero yo no soy la mayoría de la gente. Natasha tragó saliva, con el corazón martilleando de las costillas. El daño se produjo a nivel celular, Tony. Mi cuerpo fue alterado, mi ADN cambió. El suero de la habitación roja no solo me hizo más fuerte, sino también estéril. No hay cura para eso. La mirada de Tony nunca vaciló. ¿Y si te dijera que puedo cambiar eso? Natasha quería burlarse, gritarle por darle falsas esperanzas, pero algo en sus ojos la detuvo. No estaba bromeando. No estaba jugando con ella. Hablaba en serio. Sus dedos se enroscaron contra el pecho de él. ¿Estás diciendo que puedes deshacer lo que me hicieron? Digo que lo haré, corrigió Tony. Su voz era firme, inquebrantable, llena del tipo de confianza que hacía que la gente creyera en lo imposible. Sus manos se posaron en la cintura de ella, anclándola. Lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Puedo reescribir el daño. Puedo arreglarlo. Su voz bajó, más suave. Te daré lo que quieres, Natasha. Se le hizo un nudo en la garganta y sus emociones se agitaron en su interior. Quería creerle. Dios, deseaba tanto creerle que le dolía. Pero la esperanza era peligrosa. La esperanza nunca había sido buena con ella. Sacudió la cabeza. Aunque pudieras, la habitación roja nunca me dejaría marchar. Tony se inclinó ligeramente, rozando un beso en la comisura de sus labios. ¿Y si añado un pequeño extra? Natasha tragó saliva. ¿Qué? Sus manos se apretaron a las caderas de ella, su voz era una promesa baja y firme. Libertad. La elección de Natasha. Natasha respiraba entrecortadamente, con su cuerpo aún a horcajadas sobre el de Tony, mientras sus palabras resonaban entre ellos. Libertad. Aquella sola palabra la había sacudido más que cualquier suero de la verdad. Quería burlarse, decirle que no lo entendía. Pero no pudo. Porque, por primera vez en su vida, alguien le ofrecía una salida. Sus dedos se enroscaron contra el pecho de él, sus músculos tensos por instinto. Nadie escapa de la habitación roja, Tony, susurró. Nadie. Su sonrisa no vaciló. Entonces parece un desafío. Antes de que pudiera reaccionar, las manos de Tony la agarraron por la cintura y la voltearon, haciéndolos caer del sofá. Ella cayó al suelo con un jadeo agudo, el peso de él inmovilizándola y manteniéndola exactamente donde él quería. Dios. ¿Realmente soy tan débil? ¿Me estoy enamorando de él? Sus ojos, Natasha era una asesina entrenada, la mejor que había dado la habitación roja. Nadie se había atrevido nunca a tirarla así, a dominarla en una pelea. Sin embargo, allí estaba, boca arriba, mirando a Tony Stark. Y él no había terminado. Le agarró la camisa y se la abrió. El sonido de la tela rasgándose llenó la habitación. El aire frío besó su piel, su tonificado vientre subía y bajaba con cada respiración irregular. Llevaba un sujetador negro con una pequeña pistola entre el pecho izquierdo y el sujetador. Tony cogió la pistola y la tiró. Si quieres, murmuró, borraré todo rastro de la habitación roja. En un día. Se le cortó la respiración. Dios, habla en serio. No, son las drogas. Pero, había pasado años tratando de romper sus lazos, de recuperar lo poco de sí misma que la habitación roja no había destruido. Y aquí estaba él, ofreciéndole quemarlo todo hasta los cimientos como si no fuera más que un inconveniente. La tentación era vertiginosa. Pero la tentación era debilidad. Y ella nunca había sido débil. Su mano se movió sin vacilar. En un abrir y cerrar de ojos, metió la mano debajo del sofá, con los dedos enroscados en torno al frío acero. La pistola salió disparada, con la boca presionando la garganta de Tony. Su pulso latía firme bajo el cañón. ¿Crees que puedes decir palabras bonitas y hacer que traicione todo lo que sé? Siseó, con los ojos verdes ardiendo. Podría matarte ahora mismo. Acabar con este juego. Completar mi misión. Tony no se inmutó. No se apartó. En todo caso, sus labios se curvaron con diversión. Entonces hazlo. Su dedo apretó el gatillo. Lo digo en serio, Romanov, presionó, inclinando la garganta más cerca de la pistola. Aprieta el gatillo. Demuéstrame que me equivoco. Mátame, vuelve a la habitación roja y pasa el resto de tu vida como su marioneta. Utilizado. Controlado. Nunca libre. El arma tembló ligeramente en su mano. Oh. Sus labios se acercaron a los de ella, su voz era una promesa silenciosa. Únete a mí. Los latidos de su corazón golpearon contra sus costillas. Déjame quemarlos hasta los cimientos. Déjame darte tu libertad.
Te devolveré la vida. Se le hizo un nudo en la garganta. Esto era un juego. Un juego de control, de poder. Ella lo había dominado. Sin embargo, de alguna manera, él estaba ganando. El peso de la posibilidad la aplastó. Un tirón del gatillo. Un segundo. Eso es todo lo que tomaría. Y sin embargo, ella dudó. La voz de Tony era más suave ahora. Tu única elección podría liberarlos a todos. Natasha aspiró con fuerza. Las otras viudas. Chicas sacadas de sus hogares. Convertidas en asesinas. Forzadas a matarse entre ellas para sobrevivir y convertirse en las mejores. Entrenadas para obedecer. Al igual que ella había sido. Había pasado toda su vida creyendo que escapar era una ilusión. Que la libertad era para otros. Pero ahora, Tony le ofrecía algo que nunca se había atrevido a soñar. Una salida, no solo por ella. Sino por todos ellos. Su agarre en el arma era firme, pero su voz no lo era. ¿Por qué? Tony exhaló y sus dedos rozaron la piel desnuda de su cintura. Apenas un susurro de contacto, pero la hizo hiperconsciente de su presencia. Esa es una pregunta estúpida, Nat. Odiaba que la llamara así. La hacía sentir, real. Pruébame. Apretó la pistola con más fuerza contra su garganta. Tony sonrió, bajando la voz. Porque te veo, Romanov. Se le cortó la respiración. Vas por ahí fingiendo que no quieres nada. Que no necesitas nada. Pero yo sé que no es así. Veo como dudas antes de apretar el gatillo. La forma en que miras a las familias por la calle. La forma en que finges que no quieres más. Su mandíbula se apretó. No me conoces. Su mirada se mantuvo firme. ¿No te conozco? Debería haberle llamado arrogante. Exceso de confianza. Pero en el fondo, sabía que no era arrogancia, sino una certeza. Ella lo puso a prueba, empujando el cañón con más fuerza en su garganta. Una última oportunidad para que se acobardara. Demostrar miedo. Pero no lo hizo. Tony se limitó a mirarla. Si me estás mintiendo, su voz era ronca, apenas un susurro. Tony sonrió. Entonces puedes matarme tú misma. Ella le miró a la cara, en busca de engaño. Una grieta. Una mentira. No había ninguna. Su arma tembló ligeramente. Su pulso se aceleró. Todos sus instintos le gritaban que completara la misión y acabara de una vez. Pero, la dejó caer. El frío metal resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Tony no lo cogió. Se limitó a esperar. Ella le agarró por el cuello y tiró de él hacia abajo, chocando sus labios contra los de él. Tony no vaciló. Le devolvió el beso con la misma pasión, con las manos en la cara y el cuerpo apretado contra el suyo. El calor le recorrió las venas, ahogando la duda, el miedo, la vacilación. Aquello era temerario. Peligroso. Un error. Pero se sentía bien. Rompió el beso y sus labios rozaron los de él mientras susurraba. 24 horas. Tony arqueó una ceja. ¿Eso es todo? Ella sonrió con satisfacción. Dijiste que podías destruir la habitación roja en un día. Demuéstralo. Sus ojos parpadearon, luego se oscurecieron con algo ilegible. ¿Y si lo hago? Natasha le sostuvo la mirada. Entonces mi vida te pertenece. Algo cambió en su expresión. Ella le había sorprendido. Su pulgar rozó su mandíbula, la voz más baja ahora. Cuidado, Romanov. Eso suena casi como un juramento. Su sonrisa se acentuó. Lo es. Podría obligarte a cocinar, hacer la colada, tenderme la cama, limpiarme los zapatos. Se inclinó hacia adelante y le susurró al oído. Podría aprovecharme de ti, como ahora mismo. Así. De todas las formas posibles. Su pulso se aceleró, pero su voz era firme. Si puedes destruir la habitación roja en 24 horas, entonces haré lo que me pidas. Me convertiré en tu mujer, te despertaré con mamadas todos los días, te daré sexo siempre que quieras. Incluso si eso significa que me vas a tener desnuda en tu casa como tu propio juguete sexual. No me quejaré ni me opondré. Mi cuerpo es tuyo para que juegues con él, y haré todo lo que pueda para complacerte. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Realmente tienes un fetiche intenso, ¿verdad? Tú empezaste, se sonrojó. Intentaste drogarme. Yo simplemente te devolví el favor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo me drogaste? Preguntó ella. Ah. ¿No quieres saberlo? Tony sonrió y la besó en el cuello. Tal vez te lo cuente algún día. Se levantó y estiró los brazos. Esto sorprendió a Natasha. Ella esperaba que él le quitara el sujetador y la follara allí mismo. Esperaba que se la follara en el suelo, en ese mismo lugar.
Pensar en sexo le hacía palpitar el corazón. Dios, no me va a dejar aquí, ¿verdad? Después de haberme excitado tanto. El efecto de la droga todavía estaba en su cuerpo. Tony ordenó a Legión limpiar su cuerpo de drogas. Los nanocitos entraron en acción, purgando cada droga en su sistema. Y así como así, sus sentidos volvieron. Kerem. Natasha volvió a sentirse normal y, aunque el efecto se había neutralizado, estaba cachonda. Pero de alguna manera se compuso y se sentó en el suelo. Tony le tendió la mano. Ella aceptó la mano y se levantó. Se sintió un poco avergonzada pero mantuvo sus emociones bajo control. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Natasha. ¿Ahora? Ahora, me darás la ubicación de la base principal de la habitación roja, dijo Tony mientras se sentaba en el sofá y cruzaba las piernas. Sacó su teléfono del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Activó el modo de proyección holográfica. Al instante, apareció el mapamundi, flotando sobre la mesita. Por favor. Hizo un gesto con la mano hacia el mapa.